Finalmente estamos acá, no es sencilla, nunca es sencilla, la Siberia nunca es sencilla. Bueno, y contentos de recibir a nuestros colegas de Buenos Aires, que van a trabajar un tema que nos resultó muy convocantes a todos. Lástima que, bueno, dado que es un coloquio, van a tener que sintetizar un trabajo que les ha llevado mucho tiempo, ¿no? Ya ellos van a hablar de lo que han hecho. Bueno, yo los voy a presentar, nada más. Con nosotros van a estar Natacha Gurman, Juan Molina, Alejandra Reche, Estela Sansone, a quienes conozco de distintas maneras. A Natacha y a Alejandra las conozco de sendas, por actividades que hemos compartido, y a Juan Molina y a Estela los conozco de la vida. Nos conocimos hace muchos años, hemos trabajado mucho tiempo juntos y hemos compartido y seguimos compartiendo muchas cosas. Así que bueno, es un gusto presentarlos. Les voy a dar, ya que estamos en la universidad, algunos detalles como para la presentación. Estela Sansone es psicoanalista, profesora adjunta, ha sido profesora adjunta de la cátedra Freud, de la UBA, es directora de sendas y fue profesora docente del posgrado de la UBA y de la maestría de la UBA. Juan Molina es psicoanalista, también ha sido docente de la cátedra Freud y de la cátedra práctica analítica. Juan acaba de publicar un libro que lamentablemente no pudo traer algunos ejemplares porque por si alguien no quería, que se llama Ser Lacanianos y otros ensayos. Natacha Gurman es psicoanalista, integrante de sendas, y Alejandra Reche, también analista y integrante de sendas. Así que bueno, los dejo con ellos y nos van a contar su trabajo. Muchas gracias. En principio, por supuesto, agradecer la invitación de Lili, de Diego Baños y de Carlos Pull para compartir con ustedes este trabajo. Bueno, para contextuarlo un poquito, nosotros tenemos en Sendas una actividad. Sendas es una institución, un lugar en donde los psicoanalistas nos reunimos a leer, releer, trabajar la clínica, la práctica, los textos, y tenemos un espacio que se llama Conversaciones, que son 4 encuentros anuales, y en ese espacio de lo que se trata es de tomar un tema que nos parezca de interés por lo que fuere, digamos, o por una cuestión de lo que está pasando en el ambiente psicoanalítico o algún interés interno que depende de la institución, o porque de pronto hay algo que nos interesa de lo que está pasando en el lazo social. Así fue como hace ya 2 años o 3 por ahí empezamos a trabajar el tema de la verdad. Por supuesto, lo que nos interesaba del tema de la verdad, que empezamos a desarrollar en este espacio que les cuento, que se llama Conversaciones de los sábados a la mañana, nos interesaba la verdad no en el sentido de la verdad objetiva, de la relación de la verdad con el mundo, sino lo que llamamos la veracidad o la veredicción, o sea, las consecuencias y los efectos de la verdad en el sujeto. Para eso es que empezamos a trabajar Foucault. Los últimos seminarios de Foucault para trabajar justamente lo que tiene que ver con la veredicción, especialmente la parresía y la confesión.
En las conversaciones lo que a nosotros nos interesa es hacer, cuando planteamos un tema, es hacer un recorrido por discursos que no sean los endogámicos del psicoanálisis, ni que estén referenciados tampoco a textos psicoanalíticos, sino que nosotros llegamos a Freud y a Lacan después de hacer un recorrido por otros autores, ¿sí? De manera que cuando llegamos a leer ese tema en Freud y Lacan, ya tenemos una interlocución comenzada. Así que esto es lo que estuvimos haciendo con el tema de la verdad. Una vez que trabajamos la confesión y la parresía planteada por Foucault, empezamos a investigar otros modos de incidencia de la verdad en el sujeto. Así hemos trabajado el cinismo, la hipocresía, la ironía y entre estos la mentira, que es lo que vamos a trabajar hoy. El texto que yo lo mandé, por ahí si alguien tenía tiempo de pegarle una ojeada, el texto que nos sirvió de referencia para hacer el recorrido, es un texto de Derrida que se llama Historia de la mentira, prolegómenos, y no es secundario ese punto seguido, porque es efectivamente un ensayo de construir una historia de la mentira. Es un texto muy fragmentario, es un texto en el que va planteando hipótesis, es un puzzle, ¿no? Así que bueno, mi interés, mi intención es empezar yo la presentación con a modo de introducción a la mesa, planteando las ideas de Derrida. Y lo que nosotros es, por supuesto que este trabajo nos llevó todo un año, pero bueno, hicimos una síntesis y propusimos para hoy, en función del interés de ustedes, un abordaje del tema de la mentira desde la ética a la política. Es ese recorrido el que plantea Derrida en su texto. Bueno, nosotros vamos a leer porque cuando uno habla se va derivando y por ahí no entramos en el tiempo del que disponemos, ¿sí? Pero intentamos que la lectura sea lo más amena posible, ¿no? Para que ustedes puedan seguirlo. Foucault gusta de citar a Dumézil, quien afirma que por mucho que nos remontemos en la historia, siempre nos encontraremos con que la palabra verdadera constituye una fuerza a la cual pocas fuerzas pueden resistirse. La verdad apareció muy pronto ante los hombres como una de las armas más poderosas, más eficaces, uno de los gérmenes de dominio más prolíficos, uno de los fundamentos más sólidos de las instituciones. Comienzo recordando esta cita que Foucault suele hacer en casi todos sus seminarios, porque, según mi parecer, nada de lo que digamos de la mentira se entiende si no tenemos en cuenta esta potencia de la verdad como lazo social privilegiado entre los humanos. Recordemos, por ejemplo, que en Grecia el oráculo, la voz de los dioses, decía la verdad y los hombres recurrían con una demanda de verdad al oráculo. Esta demanda de verdad se ha desplazado de Dios a los hombres entre sí, pero también a las instituciones, a los gobiernos, a la Iglesia, al Estado, y también, como ubica Foucault, de las instituciones y el Estado a los hombres. Derrida dice explícitamente que hay que distinguir una historia de la mentira de una historia del error y de una historia de la verdad. Nosotros pensamos que sin lugar a dudas una historia de la verdad es necesaria y no es cosa sencilla, ¿no? Intentamos algunos pasos con Foucault en su momento. Sabemos, por supuesto, que la verdad no es una. Como dice Foucault, no hay instauración de la verdad sin una postulación esencial de la alteridad. La verdad nunca es lo mismo. Sabemos que la verdad la incisión a lo otro, la diversidad y el malentendido. Sabemos que en tanto habla puede mentir.
Sin embargo, es indudable la potencia del imperativo de verdad como pacto en la relación con el otro. Por supuesto que hay mentira, que hay engaño, que hay engañar y dejarse engañar, pero no puede ser este el punto de partida para iniciar un análisis de este tema. Que la palabra mienta no hace menos objetable y hasta punible al mentiroso. Bueno, esto que digo no es ajeno a la posición de Derrida en el texto del que les hablaba, para quien el pacto social basado en la veracidad no podría desconocerse, aun cuando al mismo tiempo afirmemos que la verdad tiene estructura de ficción. Lo que llama concepto tradicional de la mentira debe ser el punto de partida de nuestras discusiones sobre el tema, aun cuando haya que trascenderlo, o quizás aunque sea imposible trascenderlo. En todo caso, la pregunta de Derrida es si realmente puede ser trascendido. Pasemos al texto de Derrida. No esperemos encontrar en él un desarrollo programático de una historia de la mentira. Lo que hay es el desarrollo de su pregunta. ¿Es posible llevar a cabo una historia de la mentira? La estructura del texto refleja sus vacilaciones. De entrada, quiere despejar dos cuestiones. Por un lado, le da lugar a lo ficcional, al protonpseudos, para no quedar preso de la oposición verdad-mentira, pero como dijimos, no lo considera un buen punto de partida para su deconstrucción, ya que arruinaría nuestra posibilidad de discutir qué entendemos por mentira en términos éticos y su extensión a una reflexión política. Por otro lado, la referencia a Nietzsche sirve para dejar claro de entrada que la historia de la mentira no podría ser la historia del error, aun cuando éste debe descontarse, el error por supuesto debe descontarse en la construcción de lo verdadero. La mentira no es el error. Mentir no es engañarse ni cometer un error, ni simplemente decir algo falso, ni ignorar. Uno no miente diciendo simplemente algo falso. Mentir es querer engañar al otro, y aún a veces diciendo la verdad. Se puede decir algo falso sin mentir, pero también se puede decir la verdad con la intención de engañar al otro. Pero no se miente si se cree lo que se dice, aun cuando sea, perdón porque se me fue la hoja, aun cuando sea falso. Esto es lo que vamos a convenir en llamar definición tradicional de la mentira con Derrida. Y de esto tenemos que partir. La mentira no es un hecho o un estado, es un acto intencional, un mentir. No hay mentiras. Hay ese decir o ese querer decir al que se llama mentir. Mentir será dirigir a otro una serie de enunciados que el mentiroso sabe en conciencia explícita, temática, actual, que constituyen aserciones total o parcialmente falsas. Tales actos intencionales están dirigidos a engañar a otro, a hacerle creer que lo que se dice es verdadero. Cuando se supone que el mentiroso, ya sea por un compromiso explícito, por su lugar institucional, por un juramento o una promesa implícita, debe decir la verdad. Respecto de él, entonces, va a hacer una diferencia entre lo que llama una historia del concepto de mentira, que es este concepto que va armando, digamos, a lo largo de la historia de la filosofía, ¿no? Que por supuesto nosotros vamos a tomar dos cositas nada más, y que culmina en lo que en este concepto tradicional. Abuelo de pájaro, Platón pone el primer ladrillo de esta construcción. ¿Y qué dice? Dice, el que miente no es un ignorante o un estúpido. Es inteligente, es alguien capaz, puede hacer algo cuando quiere. Es capaz de decir la verdad en la materia a la que se refiere. En la mentira y el ser falaz hay intención y conocimiento del acto. O sea,
que es el mismo hombre que miente el que dice la verdad. Y es el mismo hombre que dice la verdad el que puede mentir. Y ese es el hombre libre. Para Platón es más importante la libertad, incluso que el imperativo de ser veraz. Solo alguien libre de decir la verdad puede mentir, y solo alguien que puede mentir puede ser veraz. Entonces Platón pone subraya la libertad. O sea que lo que está situando Platón es que el que miente no es que miente porque es estúpido, porque es ignorante, etc., sino que es un hombre que sabe que está mintiendo. Y lo pone del lado del hombre libre, ¿no? No sería entonces punible éticamente el esclavo. Para San Agustín, en el de Mendacio, mentir es querer engañar a otro. Acá tenemos con San Agustín la concreción de lo que llamamos el concepto tradicional de la mentira. La mentira no tiene que ver con lo dicho, sino con el decir. Pues es por la intención que hay que juzgar la moralidad de los actos. Al veraz y al mentiroso no hay que juzgarlo por la verdad o la falsedad de las cosas en sí, de las cosas que dicen, sino por la intención. Bien, la concepción agustiniana de acá, de esta cuestión de poner, por supuesto, el acento en la enunciación y no en el enunciado, es que aparece una de las afirmaciones polémicas de Derrida, a nuestro gusto, sería para después discutirlo en todo caso, porque entonces dice Derrida que no sería posible decidir qué es una mentira. ¿Sí? Bien, la concepción agustiniana establece el hueso de nuestro concepto tradicional de la mentira. Si bien Derrida deja notado que desde el psicoanálisis se puede discutir qué decimos al hablar de intención, afirma que no nos podemos sacar de encima fácilmente el concepto tradicional, declarando que no hay verdad pura, revelada, única ni absoluta. A mí este punto me parece fundamental para sacudir un poco las orejas psicoanalíticas, encalladas a veces en la idea, cierta sin duda, de que la palabra transferencial supone siempre el engaño. Pero esto que repetimos nos deja escasos de categoría para interpretar nuestra época, ¿sí? Y particularmente el pasmoso desprecio por la verdad a nivel social y político. Creo que este será uno de los puntos fundamentales para discutir. Ahora bien, este concepto prevaleciente de mentira dominante en nuestra cultura, dice Derrida, está a su vez determinado por coordenadas culturales. Él mismo tiene una historia y por lo tanto está inmerso en un devenir. Por eso entonces, dice Derrida, que él va a tratar de realizar no un concepto de la mentira, sino una historia de la mentira misma. Esta es la diferencia que introduce en su texto. Hasta acá, la historia del concepto de la mentira, súper breve, para tener una idea de qué es la mentira para la ética. Entonces, él dice que va a tratar de hacer una historia de la mentira, atendiendo a sus prácticas, a sus maneras, a sus motivaciones y sobre todo a sus técnicas, a sus vías y a sus efectos. Porque dentro de una misma cultura en la cual reina este concepto estable, digamos, agustiniano, puede sin embargo cambiar la experiencia social, la interpretación o la práctica del mentir. Y esto daría lugar, según él, a esta historia de la mentira, lo que yo llamaría, ¿no?, otra historicidad, una historicidad práctica de la mentira, social, política y técnica, que la habría transformado y aún marcado rupturas dentro de nuestra propia tradición. Para intentar esta historia que atienda a los acontecimientos que se han incorporado a la mentira, Derrida va a hacer una operación que nos resultó interesante, que es oponer Kant
a Coiré y a Hannah Arendt. O sea, opondrá el punto cúlmine de realización del concepto tradicional, la realización más pura que del mismo puede encontrarse, la imposición del decir veraz como obligación sagrada en Kant, opondrá esto, digo, a la idea arendtiana de una mutación histórica de la mentira. Hannah Arendt propone que en la modernidad se habría producido una verdadera mutación que incide a la vez en el concepto y en la historia de la práctica del mentir. En los estados modernos, pleno siglo XX, se constata un crecimiento hiperbólico de la mentira, un paso al límite. Este peligro nace, según Arendt, de la manipulación moderna de los medios para sostener la mentira a escala gubernamental. Esa manipulación apunta a la fabricación de imágenes que ya no representarían como sustitutos a la realidad, sino que directamente suponen una destrucción de la realidad. Ya no se trata de esconder la realidad como la mentira tradicional, sino, dice ella, de destruir la realidad. En oposición, Kant, en la tradición agustiniana, declara explícitamente el deber, el imperativo incondicional de no mentir. El deber de decir la verdad es un imperativo sagrado. Kant excluye de su definición de la mentira toda esta historicidad que Hannah Arendt introduce en la esencia misma, en el acontecimiento y en la realización de la mentira. Para Kant, en el marco jurídico, la mentira es en sí misma condenable. No necesita la producción de un perjuicio a una persona particular, porque la mentira siempre perjudicaría a otro. Si no es a otro hombre, sí a toda la humanidad, ya que descalifica la fuente del derecho, que exige veracidad. Atenta en contra del sistema del derecho. Por ello, el deber de decir la verdad es inmanente y racional, ajeno a motivaciones, consecuencias y por ende también a contextos externos o históricos. Dice Kant, si no se proscribe incondicionalmente la mentira, se socava el vínculo social de la humanidad en su principio mismo. En consecuencia, hacia el final del artículo de sobre un presunto derecho de mentir por filantropía, un pequeño artículo muy discutido por los filósofos y muy interesante de Kant, deja allí claro que nunca el derecho debe adecuarse a la política, sino al contrario, la política debe siempre adecuarse al derecho. Establecida entonces esta oposición entre Kant por un lado y Coiré y Hannah Arendt por el otro, podríamos decir que este es el paso, digamos así, de la ética a la política. Un paso que sería del imperativo sagrado a las prácticas particulares, de la ética a la política, pero llevado por la pregunta ética. ¿Está justificado mentir? Derrida introduce ejemplos de verdad y mentira en política para ver si llegan a contrarrestar el valor del imperativo kantiano. Los ejemplos considerados le llevan a afirmar que en política, y no solo en política exterior, el valor de verdad, la veracidad, el valor de un enunciado respecto de hechos reales acontecidos o respecto de lo que uno sabe y piensa, podría depender de una interpretación política que se basaría en valores heterogéneos, ¿no? El de la posibilidad, el de la oportunidad, el de la justicia, de modo que la veracidad en la ética, en su esencia ética, podría subordinarse a esos valores heterogéneos. Entonces, si bien acordaríamos en que es preciso que haya veracidad, ¿se la puede poner en práctica en cualquier momento y a cualquier precio? Sí, se puede mentir según la oportunidad, por ejemplo. Quizás no toda verdad es buena en sí y el imperativo no sería tan incondicional y sagrado como lo quería Kant.
O sea que para el Estado y los gobiernos estaría justificado mentir, cuestión que Kant rechaza de plano. No acepta la mentira útil ni la mentira en bien del ciudadano, ¿no? Que además habría que definir qué quiere decir en cada momento el bien del ciudadano y en función de quiénes se definiría qué cosa es el bien del ciudadano. O sea que Kant rechaza la mentira como razón de Estado. Ahora bien, construir una historia de esta mentira, para Derrida, implica considerar que los objetos en cuestión, los de la política y la historia, no son hechos objetivos, sino que dependen de interpretaciones realizativas. Acá él hace una diferencia, que lo voy a decir más que leerlo, porque él dice, bueno, una cosa es realizativo, obviamente, estamos diciendo que depende de la realización, por lo tanto es realizativo. Pero él dice, no lo estoy diciendo en el sentido de Agustín, ¿no? Una cosa es cuando un gobernante dice algo, ¿no? Esto tiene un valor enunciativo, por tanto tiene un valor realizativo, será hechos con palabras. Y esto, por ejemplo, puede producir una reinterpretación, una resignificación de la historia, ¿no? Supongamos, a mí se me ocurría, me pensaba un ejemplo, ¿no? Cuando Néstor Kirchner dice que vengo en nombre del Estado, ¿sí? A pedir perdón a la ciudadanía por los hechos de genocidio, ahí podríamos decir que esto es realizativo, ¿no? A partir de ese momento hay una reinterpretación de la historia, tanto de los hechos de la dictadura como, por ejemplo, podríamos pensar de las leyes de obediencia de punto final. De punto final, ¿no es cierto? Bueno, hay como una reinterpretación de la historia y una resignificación de la misma y de los hechos de los gobernantes anteriores. Ese es un tipo de realizatividad. Otro tipo de realizatividad es que la palabra de los gobernantes producen hechos. Por ejemplo, leyes, ¿sí? O por ejemplo, fijan fronteras. Y son un tipo de hecho completamente distinto, que no depende de ninguna resignificación, ¿no? Algo de esto para retomar a Alejandra con la cuestión de Arendt, ¿no? La otra cuestión a abordar, sobre la cual advierten Coiré y Hannah Arendt, es lo que llama la hegemonía capitalista, tecnológica y mediática. De qué manera ha incidido o incide en el concepto tradicional hegemónico de mentira la apabullante capacidad de los medios de difusión y de comunicación para crear efectos de verdad o de contraverdad, a veces a nivel mundial, a veces imborrables, incluso sobre los temas más graves de la humanidad. Y acá viene, apoyándose en Coiré, una pregunta que a mí me resulta de lo más interesante, que en realidad la pregunta es de Coiré, pero él la toma. ¿Podemos en este caso seguir hablando de mentira? ¿Qué se está preguntando? Nosotros dijimos que Derrida insiste en que debemos mantener la validez del concepto clásico. Si lo pusiéramos en tela de juicio, arruinaríamos todo el fundamento de la ética, el derecho y la política. Debemos hacer una historia de la mentira, dijimos. Pero es posible desasirse de ese imperativo a la veracidad y a la veredicción que funda el lazo social. ¿Se puede trascender el postulado kantiano, que supone que de permitir esa fisura, la base misma de mi relación simbólica con el otro quedaría irremediablemente arruinada? Y en todo caso, en este momento en que la mentira política ha desbordado todos los límites respecto de este imperativo, por vía de los medios de comunicación, los aparatos de propaganda, la construcción de personajes políticos, ¿sigue siendo útil el concepto de mentira para analizar lo que ocurre o es otra cosa? ¿Se trata de otra cosa? Derrida toma la advertencia de Coiré, ¿no? Él dice, perdón, voy a tratar de sintetizar,
¿Tenemos derecho a usar la palabra mentira en estos casos en que la mentira se torna razón de Estado y ya no solamente en política exterior, sino contra los propios ciudadanos? ¿No corremos acaso el riesgo de apoyar una perversión totalitaria, dando a esa política perversa la categoría de mentira? Esta pregunta me parece enorme, me parece interesantísima, ¿no? Porque, dice Coiré, durante los totalitarismos en Europa, los filósofos batían el parche de la cuestión de la relatividad de la verdad, de que la verdad era relativa, ¿no? Y dice Coiré, ¿los filósofos no colaboraron con el totalitarismo? Desde ese punto de vista, entonces, Derrida considera que no se puede hacer una historia de la mentira tomando una posición exterior, ¿sí? Sino que él piensa que esa historia y lo que digamos de la mentira en política incide necesariamente en la construcción de discurso social y político. No hay un análisis objetivo. Tenemos que tener en cuenta las consecuencias de lo que decimos, porque estamos comprometidos e inmersos en las situaciones históricas y culturales. Por lo tanto, no puede hacerse por fuera de una responsabilidad ética, jurídica o política. Es en este sentido que cobra tanta relevancia su conclusión, que dice: nuestro trabajo de pensar una historia práctica de la mentira, un juicio reflexivo que tenga en cuenta el acontecimiento, no puede dejar de lado el concepto tradicional, a riesgo de que ya no sepamos qué cosa quiere decir mentira. Por ejemplo, Derrida, que respeta especialmente el texto de Coiré, no solo por lo que dice, sino por el acto de denunciación que supone haberlo publicado en 1943, en plena ocupación, le interesa situar una discrepancia con él. Dice Coiré que se podría pensar que los regímenes totalitarios se encuentran más allá de la diferencia entre verdad y mentira, punto de vista con el que él no está de acuerdo. Si bien sostiene con Coiré en que quizá el concepto de mentira no alcance para el análisis de la actualidad tecnológica, hegemónica, capitalista, la distinción entre verdad y mentira sigue siendo válida en los regímenes totalitarios. Solo se invierte su lugar y su papel. Los regímenes totalitarios se fundan, dice él, en la primacía de la mentira. Y yo agregaría: caída la ilusión basada en la esperanza de regulación de los organismos internacionales de la posguerra. ¿No es admisible esto mismo en los órganos de propaganda de las democracias? ¿No se ilusionaron demasiado Coiré y Arendt al pensar que las democracias serían capaces de regular el desprecio por la verdad de los totalitarismos? El mentiroso político es alguien que dice, mientras miente, que él dice la verdad. Pero cuanto más miente un aparato político, más hace del amor por la verdad la consigna de su retórica. Odio la mentira es una declaración célebre del mariscal Pétain y que nosotros hemos escuchado a menudo en la boca de nuestro presidente. Gracias.